Gracias, doctora. Iniciaré la exposición. Para ello, primeramente, muy buenas noches con todos. El tema que presentaremos en esta ocasión es metabolismo y trastorno del calcio y magnesio neonatal. Comenzaremos hablando acerca de la regulación hormonal de la homeostasis del calcio. La regulación de la concentración de calcio sérico y iónico debe estar dentro de un estrecho rango, ya que va a ser importante para la coagulación de la sangre, la excitabilidad neuronal, la integridad y la función de la membrana celular y la actividad enzimática y secretora de las células. Las principales hormonas calciotropas, o también conocidas como reguladoras del calcio, son la hormona paratiroidea o paratormona, la PTH, la 1,25 hidroxivitamina D, también conocida como calcitriol, y la calcitonina. Hablaremos un poco de estas tres. Cuando disminuye el calcio iónico en el líquido extracelular, las células paratiroideas segregan la paratormona. Esta hormona va a movilizar el calcio óseo, lo que aumenta la reabsorción ósea del calcio en los túbulos renales e induce fosfaturia y estimula la producción renal de calcitriol. Entonces, la secreción de paratormona va a incrementar la concentración sérica de calcio y hace que el fosfato sérico se pueda mantener o disminuir. Por su parte, la adquisición de la vitamina D en el feto es por vía placentaria y más adelante va a ser por vía gastrointestinal o por la síntesis en la piel a partir de la provitamina D. De ahí va a ser transportada al hígado, donde se va a convertir en la 25-dihidroxivitamina D, que es su principal forma de almacenamiento, para posteriormente ser transportada al riñón, donde se convierte en el calcitriol, que es su forma biológicamente activa. El calcitriol va a incrementar la absorción intestinal de calcio y fosfato, y de esta forma incrementa los niveles de calcio y fósforo plasmático. Por su parte, lo que es la calcitonina aparentemente cumple un papel importante en la regulación del calcio durante la vida fetal y el periodo neonatal y también pediátrico. Esta va a ser secretada por las células C de la tiroides e inhibe la reabsorción ósea y produce un efecto hipocalcemiante. Tengamos en cuenta que durante el periodo neonatal se observan con frecuente alteraciones en las concentraciones séricas de calcio. Durante el tercer trimestre de embarazo, hay un transporte activo de calcio a través de la placenta, produciéndose una hipercalcemia fetal fisiológica que desencadena un hipoparatiroidismo transitorio en el recién nacido. Al momento del parto, se interrumpe el flujo de calcio transplacentario y los niveles de calcio sérico disminuyen progresivamente durante las primeras 24 a 48 horas. Esto estimulará la producción de paratormona y permite recuperar lentamente la calcemia durante la primera semana de vida. En los trastornos del metabolismo del calcio desarrollaremos la hipo e hipercalcemia. La hipocalcemia va a ser un trastorno metabólico que va a estar caracterizado por el calcio sérico total menor de 8 miligramos de decilitro en recién nacidos a término y menos de 7 miligramos de decilitro en recién nacidos pretérmino. Se considerará también hipocalcemia cuando el calcio iónico es menor a 4 miligramos de decilitro o 1,10 milimoles litro en lactantes de más de 32 semanas de gestación. Y en los lactantes con muy bajo peso al nacer van a ser habituales los valores de calcio iónico de 0,81 milimol por litro sin síntomas clínicos acompañantes. Según la etapa neonatal, si esta ocurre en los 3 primeros días de vida, se denominará hipocalcemia neonatal temprana, y si esta ocurre entre los 4 a 28 días de vida, se denominará hipocalcemia neonatal tardía. En la etiología de la hipocalcemia la podemos dividir si su inicio es temprano o tardío. En la hipocalcemia de inicio precoz tenemos la prematuridad. Los prematuros pueden presentar una respuesta de la paratormona frente a la hipocalcemia, pero muchas veces la capacidad del órgano diana para dar la respuesta se encuentra reducida, produciéndose la hipocalcemia. Los hijos de madre diabética, estos presentan una incidencia de hipocalcemia de 25 a 50% si la diabetes materna está mal controlada. En sí se desconoce la etiología, aunque se ha atribuido una serie de factores, como lo que sería el exceso de calcitonina, lo que es el hipoparatiroidismo, un metabolismo normal de la vitamina D e hiperfosfatemia. También por asfixia neonatal o la depresión neonatal grave en el parto, que a menudo se asocia con hipocalcemia, hipomagnesemia e hiperfosfatemia.
Como causa probable se encuentran la disminución del aporte cálcico y el aumento de la carga endógena de fosfato. Por origen congénito, podemos encontrar que las glándulas paratiroideas están ausentes en el síndrome de Di-Giorgi y como defecto aislado en el desarrollo de las glándulas en sí. Y también se puede encontrar como parte del síndrome de Kenny-Caffey. La hipocalcemia de inicio tardío tenemos como causas lo que es el hipoparatiroidismo, que puede ser idiopático, transitorio, congénito, o un pseudo hipoparatiroidismo. El pseudo hipoparatiroidismo ocurre por un hiperparatiroidismo materno. Tenemos también el déficit de magnesio, que dificulta la secreción de paratohormona y puede ser producido por un déficit de la vitamina D materno o fetal, mala absorción o el uso materno de anticonvulsivos durante la gestación. Insuficiencia renal, nefrosis y alteraciones de la circulación enterohepática, enfermedades hepatobiliares, raquitismo congénito, hiperfosfatemia, ya que el aporte elevado de fosfato produce un incremento de este y un descenso del calcio sérico, alcalosis y tratamiento con bicarbonato, exsanguíneo transfusión con ácido citrato dextrosa que combina el calcio, ya que la perfusión rápida de sangre citratada va a provocar una quelación del calcio iónico, perfusión de lípidos, furosemida, shock o sepsis, hipotiroidismo, perfusión rápida de albúmina y fototerapia, que puede asociarse con hipocalcemia al reducir la secreción de melatonina y aumentar la captación ósea de calcio. En la fisiopatología de la hipocalcemia temprana es considerada una elevación patológica del descenso normal del calcio circulante que forma parte de la transición fisiológica del ambiente extrauterino. Se observa característicamente en prematuros, asfixia, hijos de madre diabética y aquellos con algún importante retraso intrauterino. Bien, en prematuros se debe al descenso más pronunciado y más rápido de la calcemia que en aquellos a término, siendo este inversamente proporcional a la edad gestacional. En neonatos con asfixia va a ser de etiología múltiple y puede incluir insuficiencia renal, catabolismo tisular y acidosis. En los hijos de madre diabética suele ser similar a los prematuros, pero se mantiene por varios días. Pueden ser factores causales la hipomagnesemia materna y neonatal y la baja actividad biológica de la paratormona fetal. Además, en los bebés macrosómicos la demanda de calcio es mayor, por lo cual contribuye esto a la fisiopatología de la hipocalcemia. Y en los pequeños para edad gestacional se da por mecanismos similares a los anteriores, además de hipocalcitoninemia, hipoparatiroidismo y anomalías del desarrollo de la vitamina D e hiperfosfatemia. En casos de la hipocalcemia tardía, la etiología va a depender de la causa que lo provoque. Los factores de riesgo asociados a la hipocalcemia van a ser la prematuridad, que sea hijo de madre diabética, asfixia perinatal, neonatos con hipoperfusión transitoria de la glándula paratiroides, ascenso brusco del pH tras tratamiento con bicarbonato, exsanguínea transfusión con ácido citrato dextrosa que combina el calcio y madurez renal que no permite la excreción del fosfato, neonatos con insuficiente ingesta de calcio, raquitismo congénito debido a un déficit de la vitamina D3 materno. En estilos de vida, como sabemos, es importante la exposición solar para tener una adecuada cantidad de vitamina D, lo que permite un adecuado metabolismo del calcio. ¿Existe diferencia entre la exposición de todo el cuerpo o solo exponer la cara y los brazos y las manos del bebé? Ya que esto se nota se puede notar una diferencia en la síntesis de la vitamina D. Por ejemplo, un lactante totalmente vestido, sin gorra, va a necesitar una exposición solar cuádruple a la de un lactante en pañales que consigue una concentración similar de vitamina D. Entonces, para que aumenten las concentraciones sanguíneas de vitamina D, se debe exponer a los rayos UV al menos un 20% de la superficie corporal. Los signos y síntomas de hipocalcemia temprana son inespecíficos, pueden presentarse con apnea, tremores, irritabilidad, y los neonatos prematuros suelen ser asintomáticos. La hipocalcemia tardía se puede manifestar con síntomas como apnea, convulsiones, agitación, aumento del tono extensor, clonus, hiporreflexia, estridor como un laringoespasmo, espasmos carpopedal o un signo de Chebostek.
Y hay que tener en cuenta que mientras más temprano se descubra la alteración del calcio y ésta se resuelva de una manera oportuna, se tendrá menos repercusión en la sintomatología clínica y evitará la presencia de convulsiones, lo cual disminuye el riesgo de un daño cerebral. Para el diagnóstico de la hipocalcemia, tenemos criterios y se considerará la presencia o no de clínica y los resultados de laboratorio. Así tenemos que la hipocalcemia se caracterizará por un calcio sérico total menor de 8 miligramos de cilitro en recién nacidos a término y en recién nacidos pretérmino y pacientes pediátricos menor de 7 miligramos por decilitro. Y en la etapa neonatal suele ocurrir en los 3 primeros días de vida y se conocerá como una hipocalcemia neonatal temprana, y entre los 4 a 28 días de vida será una hipocalcemia neonatal tardía. Y el diagnóstico diferencial lo vamos a realizar con sepsis, hipoglicemia, epilepsia y las mioclonías. En los exámenes auxiliares de hipocalcemia tendremos en cuenta los niveles de calcio, fósforo y magnesio en sangre y orina. Realizaremos el dosaje de calcio sérico en bebés pretérmino mayores a 1000 gramos a las 24 y 48 horas de vida extrauterina y pretérmino menores de 1000 gramos, ya que estos presentan un mayor riesgo de hipocalcemia. Lo realizaremos a las 12, 24 y 48 horas de vida extrauterina. En neonatos enfermos y en situación de estrés, realizaremos el dosaje a las 12, 24 y 48 horas y después, según indicación, y los neonatos y en neonatos pretérminos sanos de más de 1500 gramos e hijos de madres diabéticos sanos que inician su alimentación con leche materna el primer día, ellos no van a requerir una monitorización si no presentan síntomas. Si el dosaje de fósforo sérico está elevado, este nos va a sugerir una carga de fosfato o una insuficiencia renal o un hipoparatiroidismo. Un magnesio mayor a 0,8 miligramos de cilitro nos va a sugerir una hipomagnesemia primaria, y el calcitirol normal o incrementado puede existir en los pacientes que tienen hipoparatiroidismo. Y si presenta un calcio urinario mayor a 4 miligramos por kilogramo día o un cociente de calcio creatinina mayor a 0,2, este va a ser indicativo de hipercalceinuria en pacientes con función renal normal que se asocian a un déficit del aparato hormonal. Bueno, respecto a lo que son los exámenes auxiliares, en la radiografía de tórax, de lo que es un recién nacido con hipocalcemia, se puede encontrar lo que es la ausencia de la sombra tímica, lo que va a sugerir un síndrome de lo que es la secuencia de DiGeorge, ¿no? Que es una alteración sindrómica de genética, ¿no? 22q11, como se puede apreciar en la imagen, ¿no? La ausencia de lo que es la sombra tímica, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento. Debemos tener en cuenta algunas medidas preventivas en el manejo de la hipocalcemia, y estas van a ser evitar una infusión endovenosa rápida de calcio, ya que va a favorecer lo que es el riesgo de bradicardia y las arritmias, ¿no? En el caso de que el calcio endovenoso en bolo únicamente se administra con crisis hipocalcémicas, con convulsiones y con una rigurosa monitorización, ¿no? Cardíaca. Bueno, la infusión por vena umbilical puede ocasionar lo que es una necrosis hepática si es que el catéter se encuentra en una rama de la vena porta, ¿no? Y hay que tener cuidado en mezclar las soluciones de calcio endovenoso con las de bicarbonato, ¿no? Ya que forman precipitados de carbonato cálcico, ¿no? En cuanto a lo que es la extravasación de soluciones de calcio en los tejidos subcutáneos, puede ocasionar lo que es una necrosis grave y calcificaciones subcutáneas, ¿no? Por lo que tenemos que tener cuidado. Y para los preparados de calcio se sugiere usar el gluconato de calcio al 10% endovenoso, ¿no? En lo que es un tratamiento de hipocalcemia temprana, esta suele ser asintomática y se resuelve espontáneamente al tercer día, ¿no? En caso de que el calcio baje hasta 1,63 milimoles por litro o menos, se debe iniciar lo que es una perfusión continua de calcio, ¿no? Con 45 miligramos kilogramo día, en una dosis de 5 mililitros kilogramo día de gluconato de calcio, ¿no? Al 10%. En el caso de recién nacidos con compromiso cardiovascular, vamos a utilizar lo que es la perfusión continua de calcio, ¿no? De preferencia por vía central, y en los recién nacidos de muy bajo peso y aquellos con alguna patología asociada como sea la asfixia, la sepsis o síndromes de distrés respiratorio severo, se debe dar calcio profiláctico con 45 miligramos kilogramo de peso por día, ¿no? Siguiente, por favor. En caso de crisis hipocalcémicas con convulsiones, apnea o tetania,
El calcio sérico suele ser inferior a 1,25 milimoles por litro. En estos casos el tratamiento es urgente y consiste en administrar de 1 a 2 mililitros kilogramo de gluconato de calcio el 10% en perfusión, ¿no?, endovenoso durante 5 minutos, y durante ese tiempo debemos monitorizar la frecuencia cardíaca y luego el lugar de la perfusión, ¿no? Repetir las dosis a los 10 minutos si es que no hay respuesta, y después de dosis inicial continuar con mantenimiento endovenoso en perfusión continua, ¿no? En el caso de lo que es una hipocalcemia sintomática insensible al tratamiento de calcio, podemos sospechar que se debe a una hipomagnesemia con valores de magnesio menores de 12 miligramos de cilitro, y en estos casos se corrige con 0,1 a 0,2 mililitros kilogramo, ¿no?, con sulfato de magnesio al 50% endovenoso o intramuscular, y se puede repetir cada 6 a 12 horas, ¿no?, hasta corregir este trastorno. Y se debe dar una dosis de mantenimiento con 100 miligramos o 0,2 mililitros kilogramo de sulfato de magnesio, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el tratamiento de los síndromes hipocalcémicos específicos, ¿no? En cuanto a lo que es la hipocalcemia asociada con hiperfosfatemia, se presentan después del tercer día de vida, ¿no? El tratamiento inicial va a consistir en lo que es disminuir la carga renal de fosfato y aumentar el aporte de calcio, para lo cual debe administrar leche materna o fórmula, ¿no?, baja en fosfato, y se aumenta el aporte oral de calcio con complementos, ¿no?, de 20 a 40 miligramos kilogramo día de calcio elemental, añadida a lo que es una fórmula baja en fósforo, ¿no? Y se debe evitar el uso de fórmulas para niños prematuros, así como fórmulas sin lactosa, ¿no?, ya que contienen concentraciones elevadas de fósforo o la biodisponibilidad de calcio es baja, ¿no? En neonatos con hipoparatiroidismo, bueno, se detecta la hipercalcemia y hiperfosfatemia asociadas, ¿no? Y se va a utilizar la dieta baja en fosfato con suplemento de calcio y vitamina D, si se asocia a un déficit de vitamina D, ¿no? Respecto a lo que son las alteraciones de la vitamina D, empleamos vitamina D, 5.000 unidades por día vía oral, y vamos a deshabituar gradualmente, ¿no?, a medida que el déficit se resuelve, ¿no? Respecto a los trastornos infrecuentes del metabolismo de la vitamina D, se tratan con análogos de vitamina D como la dihidrotaquisterol y el calcitrol, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, la hipercalcemia va a ser también un trastorno caracterizado por lo que es el calcio total mayor a 11 miligramos por decilitro o calcio iónico mayor de 5 miligramos por decilitro, que es equivalente a 1,25 milimoles por litro, que suele ser asintomática e identificarse casualmente, ¿no? Se considera hipercalcemia grave cuando este calcio es total, bueno, el calcio total es mayor a 14 miligramos por decilitro, según, bueno, otras bibliografías es mayor a 16 miligramos, ¿no? O calcio iónico mayor a 1,8 milimoles por litro, que puede precisar lo que es una acción médica inmediata, ¿no?, ya que presenta una amenaza para la vida del bebé. Entonces, denominaremos la hipercalcemia muy leve si se presenta un calcio total de 11 a 12, ¿no?, miligramos, y este es frecuente y no requiere manejo, ¿no? Bueno, respecto a lo que es la etiología de la hipercalcemia, puede clasificarse según un aumento de la resorción ósea que se da en el hiperparatiroidismo, ¿no?, que puede ser congénito, que está asociado al hipoparatiroidismo materno, que se resuelve en unas semanas, y primario grave neonatal, en el que las glándulas paratiroides son refractarias a su regulación por el calcio, lo que va a originar una intensa hipercalcemia con frecuencia, ¿no?, 15 a 30 miligramos por decilitro, ¿no? Y el secundario autolimitado, que está asociado con acidosis tubular renal neonatal, ¿no? También tenemos lo que es el hiperparatiroidismo, que la hormona tiroidea va a estimular la resorción y el recambio metabólico óseo, ¿no? También lo que es la hipervitaminosis A, la hipofosfatemia y la hipofosfatasia, ¿no?, que es una displasia ósea autosómica recesiva que produce una grave desmineralización ósea y fracturas, ¿no? También tenemos lo que es dentro de las etiologías, lo que es el aumento de la absorción intestinal de calcio por la hipervitaminosis, ¿no? Que puede ser consecuencia de una ingesta excesiva de vitamina D, ¿no? Ya sea bien por la madre durante el embarazo o de recién nacido, ¿no? Puesto que la vitamina D se almacena extensamente en el tejido adiposo. Y bueno, la intoxicación puede persistir durante semanas o meses, ¿no? Dentro de estas etiologías también tenemos a lo que es la disminución del aclaramiento renal de calcio, que se puede dar por diuréticos tiacídicos o por hipercalcemia hipocalciúrica familiar, ¿no?, que es un trastorno autosómico dominante, clínicamente benigno, ¿no?, que puede presentarse en el periodo neonatal. Entre otras causas, dentro de las etiologías tenemos a la prematuridad extrema, ¿no?, que es la hipercalcemia moderada extrema, relativamente frecuente en los neonatos con peso inferior a 750 gramos al nacimiento, ¿no?, que van a recibir una nutrición parenteral total tradicional, ¿no?
y que puede observarse cifras de calcio ionizado de hasta 2,2 milimoles por litro, ¿no? Entonces, la razón más probable es la incapacidad de estos niños para utilizar el calcio, ¿no? También tenemos lo que es el ajuste clínico de la nutrición parenteral total, ¿no? Que al suministrar totalmente el fósforo podemos conducir rápidamente a hipercalcemia, en especial en recién nacidos, ¿no? Con muy bajo peso al nacer, ¿no? Dentro de otras causas tenemos a lo que es la hipercalcemia neonatal infantil idiopática, que, bueno, se observa en el síndrome de Williams, ¿no? También tenemos a lo que es la necrosis gracias subcutánea, que puede ser una secuela de traumatismo o de asfixia. La insuficiencia renal aguda, que por lo general durante la fase diurética o una fase de recuperación, ¿no? Y bueno, una insuficiencia suprarrenal aguda o el síndrome de pañal azul, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, respecto a la fisiopatología de la hipercalcemia, la elevación de calcio sérico se debe a que los mecanismos homeostáticos de calcio van a provocar lo que es un aumento del flujo de calcio en el intersticio, ¿no? Entonces, este aumento de la resorción ósea va a estar provocado en el hipoparatiroidismo materno, que se da por un bajo aporte de calcio a través de la placenta, ¿no? Lo cual va a provocar un hiperparatiroidismo congénito que se resuelve en forma espontánea en las primeras semanas de vida, ¿no? Mientras que en el hiperparatiroidismo primario, asociado a un gen mutante recesivo, la paratiroides, son refractarias, ¿no? A la regulación de calcio y la hipocalcemia severa y prolongada, ¿no? En el caso del hiperparatiroidismo va a estimular lo que es la resorción ósea, al igual que la hipervitaminosis A, ¿no? La depresión de fosfato va a estimular lo que es la producción de la 1,25 vitamina D, la que va a aumentar la movilización de calcio y fosfato del hueso, ¿no? Y bueno, la hipofosfatasia, que por su parte va a provocar una severa desmineralización ósea, ¿no? Por el aumento también de la absorción intestinal de calcio, ¿no? Que se ha observado en la intoxicación por vitamina D, provocada por una excesiva ingesta materna o sobredosificación, ¿no? De vitamina D en el prematuro que va a recibir fortificante de la leche materna, ¿no? Respecto a lo que es también la disminución de la depuración renal de calcio, se da por el uso de diuréticos tiacídicos, ¿no? Por su efecto hipocalciúrico, que puede producir lo que es la hipercalcemia. Y bueno, esta hipercalcemia hipocalciúrica familiar secundaria a una mutación genética provoca la hiperplasia paratiroidea, ¿no? Y alteración de los tubos renales con hipocalciuria, ¿no? Dentro de otros mecanismos poco claros tenemos lo que es la hipercalcemia idiopática neonatal, que generalmente está asociado al síndrome de Williams, ¿no? Y la causa no es clara, pero se postula una sensibilidad aumentada a la vitamina D o un aumento de secreción de calcitonina, ¿no? Entonces, la necrosis de grasas subcutáneas va a ser una secuela de trauma obstétrico o asfixia, ¿no? Y la presencia de macrófagos, o sea que la presencia de inflamación granulosa, ¿no? En la lesión podría provocar la síntesis de 1,25 vitamina D, ¿no? In situ. Siguiente, por favor. Respecto a los factores de riesgo asociados a hipercalcemia van a ser la hipercalcemia familiar, las alteraciones de paratiroides materna, la hipervitaminosis materna, alteraciones nutricionales maternas, el trauma obstétrico, que es la necrosis grasa, ¿no? Como ya lo hemos mencionado. Y respecto a su cuadro clínico, bueno, la hipercalcemia leve se presenta con dificultad para la alimentación, ¿no? Y falla de madre, que puede ser un retraso en el aumento del peso y en el crecimiento físico, ¿no? Bueno, respecto a otro cuadro clínico, tenemos la hipercalcemia grave, que se puede presentar con hipotonía, encefalopatía y cursa, ¿no? Con letargia, irritabilidad y convulsiones, así como también puede presentar hipertensión, distrés respiratorio o un rechazo a la alimentación, ¿no? Vómito o estreñimiento, ¿no? Acompañado de poliuria, hepatosplenomegalia, anemias o calcificaciones extraesqueléticas y o nefrocalcinosis, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, respecto al diagnóstico, bueno, el diagnóstico de la hipercalcemia se dará en base a la presencia o no de síntomas y los parámetros laboratoriales, ¿no? El calcio total mayor de 11 miligramos por decilitro o un calcio iónico mayor de 5 miligramos por decilitro, ¿no? O 1,25 milimoles por litro. La hipercalcemia también suele ser asintomática e identificarse casualmente, ¿no? Y esta hipercalcemia grave, bueno, mayor a 14 miligramos por decilitro, puede representar una amenaza para la vida, ¿no? Por lo cual se requiere una atención de emergencia, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, continuaremos con lo que son los exámenes auxiliares de la hipercalcemia. Aquí vamos a ver que el dosaje de minerales, ya sea en suero o en orina, nos va a ayudar a orientar, ¿no? El diagnóstico.
Entonces, si encontramos un calcio sérico elevado, nos va a sugerir la presencia de hiperparatiroidismo primario, o en caso de prematuros que tengan muy bajo peso al nacer, puede ser la depresión de fosfato. Si encontramos un nivel muy bajo de fósforo, nos indicaría no la depresión del fosfato, también un hiperparatiroidismo o hipercalcemia y hipercalciúrica familiar. Y un cociente de calcio creatinina en orina nos sugiere hipercalcemia hipercalciúrica familiar. Y bueno, en este caso, los niveles séricos hormonales específicos del PTH, inmunoreactiva, y del calcitriol nos van a confirmar la impresión diagnóstica. Y los niveles séricos de fosfatasa alcalina se van a incrementar con el aumento ya sea de la resorción ósea, y una actividad muy baja nos va a sugerir lo que es hipofosfatasia. En caso de la hipercalcemia secundaria a hiperparatiroidismo, vamos a encontrar algunos signos radiológicos, y estos son la presencia de erosiones subperiósticas en las falanges, también la presencia de quistes solitarios o múltiples en la osteoitis fibrosa y la reabsorción de la lámina dura de los alvéolos dentarios, ¿no? Y en la bóveda craneal vamos a ver un signo frecuente característico que es el cráneo en sal y pimienta. Siguiente, por favor. También podemos realizar algunos exámenes complementarios, como es el estudio del gen del receptor del sensor de calcio, esto en casos de hiperparatiroidismo grave neonatal. Bueno, este se debe, ¿no?, a la herencia de homocigosis de dos alelos mutados del gen receptor del sensor de calcio, que se encuentra situado en el cromosoma 3, y se van a encontrar dos formas de esta patología, una forma homocigota y heterocigota. La forma homocigota es la que presenta la clínica más severa, con concentraciones de calcio total que van de 14 a 20 miligramos por decilitro, y también presenta un cuadro clínico más severo con hipotonía severa, desmielinización ósea y retraso del crecimiento. En la radiografía vemos, ¿no?, el caso de una desmielinización ósea generalizada. Y la forma heterocigota es la que presenta un cuadro clínico de mejor pronóstico y es conocido como hipercalcemia hipercalciúrica familiar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es el tratamiento de la hipercalcemia. En estos casos, el tratamiento puede ser de urgencia en caso de que el paciente se encuentre sintomático o con un calcio sérico mayor de 14 miligramos por decilitro. Y el objetivo del tratamiento es lograr una expansión del volumen, ¿no?, con suero fisiológico isotónico, ya sea de 10 a 20 miligramos por kilo durante 15 a 30 minutos. Luego administramos 1 a 3 veces los líquidos de mantenimiento utilizando dextrosa al 5%, con 40 a 60 mil equivalentes por litro de cloruro de sodio y 20 mil equivalentes por litro de cloruro de potasio. También podemos ayudarnos con el uso de furosemida, en este caso a una dosis de 1 miligramo por kilo cada 6 a 8 horas endovenoso, y tenemos que monitorizar durante este tiempo el potasio y el magnesio. También podemos usar lo que es el fosfato inorgánico, esto en pacientes con hipofosfatemia, ¿no?, por vía oral, y la dosis inicial sería de 3 a 5 miligramos por decilitro. En caso de que se presente una hipervitaminosis A o por hipervitaminosis por la vitamina D, o en caso también de necrosis grasa subcutánea, podemos ayudarnos con el uso de glucocorticoides, ya que estos van a inhibir la resorción ósea y van a ayudar a la absorción intestinal de calcio. Entre los glucocorticoides que podemos usar se menciona la metilprednisolona a una dosis de 2 miligramos por kilo al día, o la hidrocortisona a 10 miligramos por kilo al día. Siguiente, por favor. Ya, por último, vamos a hablar acerca de los trastornos del magnesio. Siguiente. La hipermagnesemia, esta generalmente se debe a una carga exógena de magnesio que va a superar la capacidad de excreción renal. Y, por ejemplo, esta se puede presentar en casos de tratamiento con sulfato de magnesio, en la preeclampsia materna o en el parto pretérmino, en la administración de antiácidos con magnesio del recién nacido, también en el aporte excesivo de magnesio en la nutrición parenteral. Y durante la hipermagnesemia, o cuando se presenta la hipermagnesemia, el calcio puede bien elevarse o disminuirse, o también puede mantenerse normal. Y en los recién nacidos, según la bibliografía, parecen tolerar, ¿no?, mejor la hipermagnesemia y no presentan los signos clásicos como es el letargo, hiporreflexia o arritmias. Siguiente, por favor. En caso de la hipomagnesemia, la hipomagnesemia la vamos a sospechar cuando existe hipocalcemia refractaria al tratamiento con calcio.
Y bueno, en este caso debemos tener en cuenta que la deficiencia de magnesio puede existir en presencia de niveles séricos normales de magnesio. Y bueno, algunos factores de riesgo que puede presentar el recién nacido son la prematurez, el bajo peso al nacer, la asfixia perinatal, síndrome de distrés respiratorio y también los hijos de madres diabéticas, ¿no? Pueden cursar con hipomagnesemia. Y según la bibliografía, nos menciona que en todos los casos de hipocalcemia debe investigarse también, ¿no?, la hipomagnesemia, ya que ambas ocurren en situaciones clínicas similares y la clínica muchas veces de la hipomagnesemia como de la hipocalcemia no se van a distinguir porque estas suelen coexistir. Y bueno, también se puede presentar en algunas patologías del recién nacido, como es la atresia biliar, la hepatitis neonatal, el síndrome de Bartter, y también en caso de un uso excesivo de diuréticos de asa, y los aminoglucósidos, como va a ser la gentamicina. Siguiente, por favor. En lo que respecta al diagnóstico de la hipermagnesemia y la hipomagnesemia, bueno, la hipermagnesemia se diagnostica cuando las concentraciones séricas de magnesio son mayores a 3 miligramos por decilitro, y no suelen aparecer síntomas con concentraciones séricas que sean menores de 4 a 5 miligramos por decilitro, ¿no? Y los síntomas que se pueden manifestar son apnea, depresión respiratoria, somnolencia, hipotonía, hiporreflexia, dificultades al momento de succionar, hipomotilidad intestinal y retraso en la emisión de meconio. En caso de la hipomagnesemia, las concentraciones séricas se van a encontrar menores a 1.6 miligramos por decilitro. Y en el recién nacido, como lo mencioné, ¿no?, la hipomagnesemia suele acompañarse de hipocalcemia. Y algunos síntomas que podría presentar son, ¿no?, el apnea o la hipotonía motora, y puede identificarse también la hipomagnesemia en neonatos que han sido sometidos a hipotermia terapéutica, ¿no? Tendríamos que tenerlo en cuenta. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento de la hipomagnesemia, primero vamos a administrar vía intramuscular sulfato de magnesio al 50%, daremos 0,25 ml por kilo dosis, o también podemos administrar el 25%, ¿no?, que sería 0,5 ml por kilo dosis. Y es necesario repetir las dosis a intervalos de 12 horas. En caso de convulsiones hipocalcémicas con hipomagnesemia, debe incluirse también, ¿no?, el tratamiento de la hipocalcemia. Y bueno, el preparado en estos casos para la hipomagnesemia que se asocia a la hipocalcemia es el sulfato de magnesio, la solución al 50% que contiene 500 miligramos o 4.000 equivalentes por mililitro. Y bueno, corregiremos la hipomagnesemia grave, que se considera cuando la cifra es inferior a 1.6 miligramos por decilitro, con 50 miligramos por kilo de sulfato de magnesio intravenoso durante 1 a 2 horas. Y bueno, en este caso la administración intravenosa no debe ser lenta y se debe monitorizar siempre la frecuencia cardíaca. Y la dosis se puede repetir cada 12 horas. Y bueno, para repetir esta dosis siempre se debe tener el dato de las concentraciones séricas de magnesio para volver a repetir la dosis. En caso de la hipermagnesemia, a menudo la única intervención necesaria en estos casos es eliminar, ¿no?, la fuente exógena de magnesio. Y bueno, las exsanguinotransfusiones, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis no se utilizan para el tratamiento de la hipermagnesemia en el periodo neonatal. Y en los lactantes con hipermagnesemia se va a iniciar la alimentación únicamente cuando se confirma que estos neonatos pueden succionar y que pueden succionar correctamente y tienen una motilidad intestinal adecuada. Siguiente, por favor. Eso es todo, doctora. Muchas gracias. Ya, chicos, muy bien. Cosas importantes, sobre todo lo que es calcio, que es lo que ustedes sí posiblemente puedan ver, ¿no? Eh, eh, ¿En qué casos yo indicaría en la terapia gluconato de calcio? ¿En qué casos yo tendría que poner, ¿no?, en mis indicaciones gluconato de calcio al 10%, a una dosis de 1 cc por kilo, ¿no? Por ejemplo, si mi bebito pesa, no sé, 1,5 kg, mi indicación sería gluconato de calcio al 10%, 1.5 cc endovenoso cada 8 horas, lento y diluido, como han dicho, ¿no? Porque ahorita vamos a decir cuál es el efecto secundario más grave y frecuente que produce el gluconato. Primero, ¿en quiénes voy a indicar?
¿Alguien? Doctora, en casos de Doctora, crisis hipocalcémicas, Perdón, no te escuché. si nuestro bebé presenta crisis hipocalcémica con convulsiones, doctora. No estoy diciendo el tratamiento, a ver, los requerimientos basales estoy diciendo prácticamente, ¿no? Un cc por kilo es como que lo basal, o sea, yo estoy diciéndote en qué casos yo sí voy a indicar el gluconato de una vez como para prevenir que se dé la hipocalcemia, ahí está. O sea, porque ya sabemos que si tiene hipocalcemia le tengo que dar gluconato, eso ya es obvio, pero en qué casos yo voy a poner gluconato de calcio. Yo lo voy a considerar, ¿no? Que es lo más frecuente. Doctora, Sí, te escucho. eh, quizás podría ser en asfixia neonatal, porque justamente lo que tenemos que tener cuidado es que también entre hipocalcemia, ¿no? ¿Quién habló, por favor? Manuela Salas, doctora. Manuela. Ya, claro, ¿no? Es que eso pasa, chicos, porque sus presentaciones, perdón, sus presentaciones en las diapositivas se ven bien, ¿no? Ustedes me mandan y yo digo, ya, sí, bien, pero al momento que explican empiezan a leer todo y creo que ni ustedes mismos entienden qué es lo que están explicando, ¿no? Esta pregunta, si ustedes revisan sus diapositivas, en la primera parte está, ¿no? ¿Cuándo hay que indicar el gluconato de calcio? Una de ellas es, ¿no? La asfixia neonatal, la prematuridad, que es lo más frecuente, ¿no? En un bebé prematuro sí o sí tengo que dejar gluconato de calcio, especialmente en aquellos que no van a ser alimentados, que van a estar en ayuno, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no van a recibir? Pues ya han mencionado porque sus reservas ya son menores, ¿no? En un prematuro, entonces, si a pesar, encima de que ya tiene menores reservas, yo lo voy a dejar en NPO por alguna causa, no sé, está con un síndrome de distrés respiratorio grave o tiene una sepsis, un hilo neonatal, algo, y yo decido dejarlo en NPO, tengo que administrarle gluconato de calcio precisamente para prevenir eso que es la hipocalcemia, ¿no? Igual en una asfixia perinatal. ¿Cuál es el efecto más grave del gluconato y más frecuente también, ¿no? Al administrar. ¿Alguien? La necrosis, doctora, la necrosis y calcificaciones subcutáneas. No, ese es el menos frecuente. Arritmias, bradicardia, ¿no? En su diapositiva que han leído, ahí está, ¿no? El efecto es la bradicardia y las arritmias, eso es lo más frecuente, por eso yo tengo que poner en mis indicaciones, van a ver, gluconato de calcio al 10%, 1.5 cc endovenoso cada 8 horas, lento y diluido, suspender si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, porque es el efecto secundario más frecuente, ¿no? La bradicardia. Listo, ¿qué más? Mencionaron algo de que mi señal un poco se entrecortó la parte de los rayos del sol. Si lo pueden volver a explicar, algo del 20% que hay que exponer al lactante o al neonato, no sé, a ver, por favor, si lo pueden volver a explicar. Está en su diapositiva, aunque sea lo pueden leer, chicos, por favor. Los de los que han presentado el tema. Doctora, se me trabó la pantalla. Bueno, en esa parte, doctora, explicaba de que, en, bueno, la guía refiere tanto lactantes como pediatría, y en esa parte nos decía de que es importante la cantidad de piel expuesta, A ver, ya pero un que, momentito, ¿tú en qué clase estás? ¿Estás en clases de lactantes, de pediatría o en clase de neonato? perdón, doctora, en neonatología. Entonces, ¿esa información te parece correcta? O sea, tú a una mamá de un prematuro o de un recién nacido le dirías, señora, póngale al sol, a los rayos UV, al 20% de su cuerpo. Aún recién nacido, no, doctora, por ello indicaba lactante.
Perdón, que me dice a un recién nacido no, ¿qué más? Que según la guía refiere cuando ya es mayor de ¿Qué un año. guía has usado, por favor? Dura un rato. Porque en los rayos UV, ustedes saben, ¿no? Nosotros adultos nos exponemos con el uso de bloqueador y un niño, un lactante, a partir de los 6 meses recién puede usar bloqueador y se puede exponer al sol, antes no. Es la guía doctora del Ministerio de Salud del Perú, del Instituto Nacional de Salud del Niño, la guía práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del metabolismo del cáncer. Pero ahí dice lactante, ¿cierto? Sí, sí, doctora. Bastante. No dice neonato. Esa información está terrible, ¿no? Porque estamos en neonatología, ¿cierto? Ya. A tener en cuenta es lo que es la hipermagnesemia, sobre todo en quienes, que es frecuente, ¿no? Que lo van a ver. En obstetricia, me imagino, también ya lo habrán visto y van a seguir viendo. Que es frecuente, una de las patologías más frecuentes para la hipermagnesemia en el neonato. ¿El antecedente materno de qué? De preeclampsia, doctora. Muy bien, ¿no? De preeclampsia. Cuando tenemos una gestante con preeclampsia, ¿qué hacen los ginecólogos? Colocan sulfato de magnesio para tratar, ¿no? De postergar esa gestación lo más que se pueda. Entonces, en ese caso, ese niño sí podría, es raro, la verdad es muy raro, pero sí se presentan pocos casos, que sí pueda presentar una hipermagnesemia secundario a esto, ¿no? A la administración a la mamá de sulfato de magnesio. Listo, chicos, ¿alguna duda más que tengan ustedes, por favor? Hipercalcemia sí, difícil de ver, ¿no? Y generalmente no se hace mucho. Podría ser, como han mencionado, secundario, no sé, la administración de lactancia materna con fortificantes, con cosas. Pero después no, van a observar muy poco. Hipocalcemia sí, y lo ideal es primero prevenir, ¿no? Entonces, todo aquel recién nacido que sobre todo es prematuro, no va a recibir leche, yo le voy a poner su gluconato de calcio, ¿no? Si tiene asfixia, igual, obviamente lo voy a dejar en NPO, ya sabemos eso, ¿no? Al inicio, hasta observar cómo evoluciona, también con su gluconato. Es las dos situaciones más frecuentes que nos van a hacer hipocalcemia, que ustedes lo van a ver. Y como les digo, ¿no? O sea, simplemente la indicación es gluconato de calcio al 10%, un cc por kilo usamos para prevenir, ¿no? Pesa 1,5 kg, 1,5 cc, endovenoso, cada 8 horas, lento y diluido. Suspender, si quieren, le pueden poner, si la frecuencia cardíaca es menos a 100 latidos por minuto, porque ese es el efecto secundario más grave, ¿no? La bradicardia o las arritmias. Listo, chicos, entonces, no habiendo más consultas, nos vemos la siguiente clase. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, Gracias, doctora.